All right, we're going to pick up in Hosea 1 verses 4 and 5 once again. Bueno, vamos a comenzar en Oseas capítulo 1, versos 4 y 5 nuevamente, recordando lo que dice acá. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Jehu had executed God's judgments in removing the house of Ahab. Jehú había ejecutado el mandamiento de Dios, removiendo a la casa de Acab. However, he did not completely turn to the Lord with his whole heart. Sin embargo, no se volvió enteramente al Señor. In 2 Kings 10:29 through 31, En Segunda de Reyes, capítulo 10, versos 29 through 31. versos 29 al 31, It says, "But Jehu did not turn aside from the sins of Jeroboam." dice que Jehú no se volvió de los pecados de Jeroboam. It's important that we allow the Lord to do a complete work in our life. Es importante que le permitamos al Señor hacer una obra completa en nuestra vida. We can't allow one thing to stay there, No podemos permitir que una cosa se quede ahí, because if we do, it's going to trip us up. It's going to prevent us from fulfilling all that He's calling us to. porque si lo permitimos, esto nos va a estorbar para que cumplamos todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. We must be very careful to walk in His law. Debemos ser muy cuidadosos de caminar en la ley. So what is His law? ¿Y cuál es su ley? Is His law Scripture? ¿Es la Escritura? Yes? ¿Sí No? o no? ¿Es la Escritura? This is not a tricky question. Esta no es una pregunta con truco. Is His law Scripture? ¿Es la ley de Dios la Escritura? Yes. Sí. Okay. Is His law the Ten Commandments? ¿Es su ley los 10 mandamientos? Yeah, that's true. Sí. But I think more specifically, it's whatever He is placing His finger on at the moment. Pero creo que más específicamente es aquello que Dios está señalando para ese momento. What is He touching? ¿Qué es lo que Dios está tocando? Now, there is no law in the Bible that talks about writing on desks when you're a young boy. Ahora, no existe ninguna ley en la Biblia que nos impida hacer manchas en los escritorios. But God placed His finger on that in my heart. Pero Dios puso su dedo en eso, en mi corazón. For me, that is a strong law. Para mí esa es una ley muy fuerte. And I felt the hand of God heavy on me. Y sentí la mano de Dios fuerte sobre mí. Now, it sounds like such a small thing, doesn't it? Ahora parece algo muy pequeño, ¿no es así? But if God's placing His finger on it, it's a very, very serious thing. Pero si Dios está poniendo su dedo en esto, And we've got es algo muy serio. to fulfill all of His law. Y debemos that He's speaking cumplir to us. toda la ley que Él nos da. Whatever He's placing His finger on. Lo que sea que Él está señalando con su dedo. Psalm 141 verse 4 says, "Do not let my heart incline to any evil." Salmo 141, verso 4 dice que mi corazón no se incline a ningún mal. Don't let my heart reject any part of your law. No dejes que mi corazón rechace nada de tu ley. Don't let me associate with those who are doing that even. No me permitas asociarme con aquellos que están quebrantando la ley. The Lord wants to deal with everything, doesn't He? El Señor quiere tratar con todo. That's why we can't let one thing go. Y por eso es que no podemos dejar escapar nada. Whatever His finger is on is very, very important. Lo que Dios está señalando con su dedo es muy, muy importante. Have you ever felt the finger of the Lord in your life? ¿Han sentido alguna vez el dedo del Señor sobre sus vidas? It's a powerful thing, isn't it? Es algo muy poderoso. You know, a lot of times we say, "God, would you come in your glory?" Y muchas veces decimos, Señor, puedes venir en tu gloria. But many times when His glory comes, His finger taps on our heart, doesn't it? Pero muchas veces cuando desciende su gloria,
viene con su dedo tocando nuestro corazón. But at those times, we want to say, Lord, what are you saying? Y en estos momentos debemos pedirle al Señor que nos revele lo que Él quiere. Let not my heart incline to any evil. No dejes que mi corazón se incline a ningún mal. Okay, verses 6 and 7, Hosea 1, Ok, 6 and 7. veamos a los versos 6 y 7 de Oseas 1. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. There comes a time in a person and in a nation, if they continually reject the Lord, that they cross a line of demarcation. Llega un momento en toda nación y en toda persona que si no cesan de pecar, llega un límite. Now, I believe the Lord will plead and plead with us, calling us, repent, repent. Ahora yo creo que el Señor se va a tratar de va a tratar que nos pongamos a cuentas diciéndonos arrepiéntanse, arrepiéntanse. But if we reject him enough, eventually I believe he draws a line. Pero si lo rechazamos constantemente, creo que el Señor pone un límite. And there's no more time for repentance. Y ya no hay más tiempo para arrepentimiento. Now, for some people, that may come at death. Ahora, para algunas personas esto puede suceder en la muerte. But I believe it can come before that for some also. Pero yo creo que para muchos esto puede suceder antes de la muerte. This is a scary, scary thing. Y esto es algo muy, muy terrible. As we said before, God's finger in our heart is difficult to deal with, isn't it? Como ya lo dijimos antes, tener el dedo del Señor sobre nuestro corazón es difícil. But it's his mercy that his finger comes. Pero es por su misericordia que viene su dedo. It's his mercy that he deals with us and calls us to repentance. Es por su misericordia que Él trata con nosotros para que nos arrepintamos. There are times, though, that individuals can pass that point where God will step away. Sin embargo, hay tiempos en los que los individuos van a pasarse de la raya y Dios ya no se va a acercar. And this is what's being said in Hosea 1, 6 and 7. Y eso es lo que se nos dice en los versos 6 y 7. Israel came to that point as a nation in 722 BC. Israel llegó al punto en el año 722 antes de Cristo And they were carried off into captivity. y fueron llevados en cautiverio. Now God has promised restoration for that nation, but that generation was lost. Ahora, Dios prometió restauración para la nación, pero esa generación se perdió. We can't shake our fist at God forever. We can't shake our fist at God forever and expect that we'll always have time. No podemos empuñarle la mano al Señor todo el tiempo y creer que lo vamos a hacer para siempre. His judgments will eventually come. Sus juicios llegarán eventualmente. It's better we allow his finger to come now and touch us Y es mejor que permitamos que su dedo nos toque hoy, than his judgments to come later. en lugar de que sus juicios nos lleguen más tarde. Romans 9:15. En Romanos 9, This is a capítulo very 9, important verse for this concept. Romanos 9:15 es un concepto muy importante para este verso. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. God will have mercy on whom he will have mercy. Dios va a tener misericordia de quien tenga misericordia. But there is a time where he will lift that. Pero hay un tiempo en el que Él va a quitar esto. The warning to us is just to return to him. Y la advertencia para nosotros es que regresemos a Él. It did not end well for that generation in Israel because they rejected him. Para Israel no terminaron las cosas bien el haber rechazado a Dios. They were taken into captivity eventually and lost as a nation. Fueron llevados al cautiverio y fueron perdidos como And nación. they're yet to be restored. Aún así van a ser restaurados. All those generations in between. Pero todas estas generaciones en medio, Now God has had a remnant there, we believe.
Dios, creemos, tiene un remanente He ahí. says there is always a remnant. Porque Él dice que siempre hay un remanente. But his purpose was that all would repent. Pero su propósito era que todos se arrepintieran. We want to repent to him. Y debemos arrepentirnos. Verses 8 and 9. Veamos en los versos 8 y 9. Dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. God was clearly saying he was going to cut off Israel. Dios claramente deja ver que va a cortar a Israel. Now, Israel as a whole nation, both Israel and Judah, as they originally went into the promised land, it was God's desire for them to be a kingdom of priests. Ahora, Israel completo, el reino completo, el norte y el sur, cuando entraron a la tierra de Canaán, tenían el propósito de ser reyes y sacerdotes. In Exodus 19, verses 5 and 6, we see this promise. Y en Éxodo 19, Exodus 19, verses 5 and 6. versos 5 y 6, vemos esta promesa. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. God was calling them to be an entire nation of priests before him. Dios los estaba llamando a ser una nación enteramente de sacerdotes. The problem was they eventually rejected that. El problema es que eventualmente lo rechazaron, But God called again, didn't he? pero Dios los llamó nuevamente, ¿no es And así? in 1 Peter 2:9, we see this calling has passed on. Y vemos que en Primera de Pedro 2:9 este llamado ha sido traspasado. And he has called us to be a chosen race. Y Él nos ha llamado a nosotros para ser una nación escogida. He's calling us to be a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession. A nosotros para ser un real sacerdocio, una nación santa. He made that calling and they rejected. Él les dio el llamado y lo rechazaron. But he's made the calling again. Pero ha vuelto a hacer el llamado. And who's that to? ¿Y para quién es? Look to your left. Miren a su derecha, Look to your right. miren a su izquierda, Look at yourself. mírense a sí mismos. He's called us. Nos ha llamado a nosotros. He's called us to be that nation of priests, Nos ha llamado a nosotros para ser esa nación de a royal sacerdotes. priesthood. Un real sacerdocio. What an opportunity. ¡Qué oportunidad! But what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Are we going to follow Israel's example? ¿Vamos a seguir el ejemplo de Or Israel? are we going to turn to him and take all that he has for us? ¿O vamos a volvernos al Señor y tomar todo lo que Él tiene para He nosotros? gave them a call and they rejected it. Les dio un llamado y lo rechazaron. Because of that, he eventually rejected them. Y por eso eventualmente lo rechazó a ellos. But he's called us and we want to respond to that. Pero ahora nos ha llamado a nosotros y debemos responder al llamado. All the promises that he gave are in front of us. Todas las promesas que nos dio están al frente. The past has happened. Lo pasado sucedió. The sum of your past is not as important as what is about to happen right now. Y la suma de todo tu pasado no es tan importante como lo que está por suceder ahora. Because he's called you to be a priest. Porque Él te ha llamado a ser un sacerdote. The choice is yours. Y la decisión es The tuya. choice is mine. La decisión es What are mía. we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Are we going to accept it and move on, or are we going to reject him? We have this strong warning. ¿Vamos a aceptarlo y proseguir hacia adelante o vamos a rechazarlo a pesar de esta gran advertencia? However, if we reject him, eventually he will reject us as he did Israel. Sin embargo, si continuamos rechazando a Dios, eventualmente Él nos rechazará a nosotros como lo hizo con Israel. During the restoration period under the ministry of Ezra and Nehemiah, only the southern kingdom was restored. Durante la época de la restauración, en el tiempo de Esdras y Nehemías, solo el reino del sur fue restaurado. The nation of Judah that included the tribes of Benjamin and Levi and Judah was restored to that land.
Las naciones que pertenecían al reino de Judá, Leví y Benjamín, todas fueron restauradas. We see this revealed in Ezra 1:5. Esto lo vemos en Esdras 1:5. The 10 northern tribes, however, were rejected. Las 10 tribus del norte, sin embargo, fueron They were rechazadas. not restored to their land, No fueron restauradas a su tierra. at least not at that time. Al menos no en ese tiempo. They've been dispersed throughout the nations. Han sido dispersadas por todas las naciones. They were to remain there until the last days, Y van a permanecer ahí hasta los últimos tiempos, where they're going to finally be restored as was promised. cuando finalmente sean restauradas como fue prometido. That generation, however, was rejected. Sin embargo, esa generación en específico fue rechazada. God will not struggle with us forever. Dios no va a contender con nosotros para siempre. In Genesis 6 and verse 3, En Génesis 6, verso 3, it says his spirit will not fight with us forever. dice que su espíritu no contenderá con nosotros para siempre. We must constantly say yes to him. Necesitamos constantemente decirle sí al Señor. What is he placing his finger on in your heart? ¿En dónde está poniendo su dedo en tu corazón? I feel stirred with this really just at this moment. Yo siento esto en mi vida en este momento. He won't struggle with us forever. Y no va a contender con nosotros para siempre, contender con nosotros para siempre. Eventually we'll be turned aside, Eventualmente Él se va a alejar and we don't know when that is. y no sabemos cuándo va a suceder. He's pleading with us, I think even right now. Y Él está suplicándonos a nosotros, incluso ahora mismo. Will we say yes to him? ¿Vamos a decirle sí? Will we say yes to the promises? ¿Vamos a decirle sí a las promesas? Will we say yes to the priesthood? ¿Le diremos sí al sacerdocio? I want to say yes. Yo quiero decirle sí. I want to say yes to what you're saying, Lord Jesus. Yo quiero decir sí a lo que tú dices, We Señor must Jesús. say yes to him. Debemos decirle sí. Verse 10. En el verso 10. Y Jehová dijo, Chapter 1, verse 10. con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Now, the interesting thing here is God says the opposite almost of what he was saying in prior verses. Lo interesante aquí es de que Dios prácticamente dice lo contrario de lo que dijo en los versos anteriores. He's promising restoration in the end. Promete una restauración al final. In the previous verses, he says, "You're not my people, I don't know you." Y en los versos previos Él dice, ustedes no son mi pueblo, no los conozco. And yet now he's saying, "You're my people." Pero ahora les dice, vosotros sois mi pueblo. It's God's intention to restore. Así que la intención de Dios es restaurar. You know, a lot of times we do things in our life and we think, "Oh, it's impossible." Muchas veces hacemos cosas en nuestra vida y decimos, es imposible. How could God do anything with me again? ¿Cómo es que Dios puede usarme otra vez? I failed him, I've disappointed him. Le he fallado, lo he decepcionado. That's true in my life. Eso es cierto en mi vida. Is it true in your life? ¿Es cierto en la tuya? That's a problem, isn't it? Y esto es un problema, But it's an opportunity. pero también es una oportunidad. Because we can go back to him. Porque podemos As regresar long a as he Él. is opening that door of repentance back to him, we've got to take it. Una vez Él abre las puertas de arrepentimiento, debemos tomarlas. It doesn't matter how many times we fall, we've got to go back to him. No importa cuántas veces caigamos, debemos seguirlo a The Él. problem is when hardness comes in our hearts and we begin to think, "Oh, God doesn't care anymore." El problema es cuando la dureza llega a nuestro corazón y pensamos que Dios ya no está interesado. If he's giving repentance in your heart, he cares and he's calling. Si Él está dándole arrepentimiento a tu corazón es porque a Él le importa y desea que It's regreses. God's intention to restore the lost. La intención de Dios es restaurar al perdido. And that doesn't happen in every generation. Y esto no sucede But en if he's toda la calling you generación. if he's calling that to you to that,
then respond. Pero si Él te está llamando a ti, debes responder. Paul quoted this same verse in Romans 9:26. Pablo cita el mismo verso en Romanos. In Romans 9:26, he says, "You are not my people. En Romanos 9:26, There they will be called sons of the living God." el apóstol Pablo cita este verso y dice: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. God was offering restoration. Dios estaba ofreciendo una restauración. Also in 1 Peter 2:10. También en 1 Pedro 2:10. Once you were not a people, no erais un pueblo, but now you are a people. pero ahora son un pueblo. Once you had not received mercy, en un tiempo no recibieron misericordia, but now you have received mercy. pero ahora han recibido misericordia. And we have received that mercy. Y nosotros hemos recibido esa But misericordia. we've got to take that mercy out beyond ourselves. Pero debemos llevar esa misericordia más allá de nosotros mismos. We're to deliver that to the calling the Lord has given us. Debemos llevarla al llamado que Dios nos ha dado. Verse 11. En el verso 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirá de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Now there were to be many fulfillments of this verse. Ahora, habrían muchos cumplimientos de este verso. We talked about this concept before. The Lord gives His word and He fulfills it time and time again. Ya hablamos de este concepto, que el Señor da su palabra y la cumple una y otra vez. The first fulfillment of this verse was to be under Zerubbabel. El primer cumplimiento de este verso debía llevarse a cabo bajo Zorobabel, And they were to return. y ellos debían regresar. There was also to be a fulfillment under Christ También habría un cumplimiento en Cristo and His church, what He was gathering together. y a su iglesia que Él estaba But there's juntando. also to be a fulfillment in the end times. Pero también habrá un cumplimiento en los tiempos del fin. Now, in a certain way, Ahora, de cierta manera, we can certainly say we're in the end times. podemos decir que estamos en los tiempos finales. Now, in this way, we can say it for sure. Ahora, en esta manera es que podemos saberlo. Will any of us be here 90 years from now? ¿Alguno de nosotros estará aquí dentro de 90 años? Probably not, Probablemente no, unless the Lord returns. a menos que el Señor But if He regrese. returns, it's the end times. Pero si el Señor regresa, entonces ya son los tiempos If He del fin. doesn't return, it's our end times. Si Él no regresa, sí son nuestros tiempos del fin. So, the date of the Lord's return is not as important as realizing that we are living in the end times, just as Paul said he was. Lo importante no es saber si estamos en los tiempos del fin de todas las cosas, pero saber que es nuestro tiempo del fin, como Pablo lo dice, que él estaba en el tiempo de su fin. And in this verse, Y there en was a fulfillment with Zerubbabel, a fulfillment with Christ, and there's a fulfillment in the end times, and I believe it's for us today. Y este verso tiene un cumplimiento en los tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Jesucristo, y creo que en los tiempos del fin. The Lord wants to restore. El Señor desea restaurar. Now, he refers to the city of Jezreel. Ahora, hace referencia también a la ciudad de Jezreel. That's in an area in Israel near the city is also called Megiddo. Esto está en un área que también se le llama Megiddo. From this word Megiddo, we get the word also Armageddon. De esta palabra Megiddo obtenemos la palabra Armagedón. It's a place of judgment in the end times. Y es un lugar de juicio para los últimos tiempos. You know, it's interesting, if you go to Israel today, the tour guide will stop at that place and refer to this place. He says, this is where the final battle will be. Y es muy interesante que si usted va a Israel y toma un tour, el guía turista va a detenerse en este lugar y le dirá que ese es el lugar donde en el tiempo del fin habrá una batalla. Now, they don't have all of their theology quite right, I'm sure. Ahora, ellos no tienen toda su teología correcta, But there's a recognition of this place and judgment. pero se reconoce este lugar como un lugar de It's juicio. the place where the battle is to begin, Es el lugar donde se iniciará la batalla, that will begin to be some of the steps that will usher in a millennium of peace. y va a dar lugar hacia
la paz que vendrá durante el milenio. This is also talked about in Ezekiel 27:16 through 23. Esto también lo vemos en Ezequiel 27, 16 al And it 23, says in those verses that David will rule the earth again at that time. donde se nos dice que David va a reinar en la tierra durante ese tiempo. Also Ezekiel 37:24 and 25. También en Ezequiel 37, 24 al 25. It says, "My servant David shall be king over them, Dice, mi siervo David será rey sobre ellos and they shall have one shepherd." y tendrán un pastor. So God was promising that this destruction was going to come, Así que Dios promete que la destrucción vendrá, but he was promising ultimate restoration pero también promete una restauración final and ultimate peace. y una paz al final. And that's really what he has for us. Y esto es lo que Él tiene para nosotros. Now, this ultimately will happen at the end of the age. Al final esto sucederá al final de esta era. And as I explained before, in a certain way, it is the end of the age. Y como ya lo expliqué antes, en cierta manera es nuestra fin de la era. Just as Paul said that, I can say that. Así como lo dijo Pablo, yo también lo puedo decir. What are we going to do with it? ¿Qué vamos a hacer? Are we going to inherit the promises? ¿Vamos a heredar las promesas Or are we just going to let it go by? o vamos a dejarlas ir? We want to take all that he has for us. Debemos obtener todo lo que Él tiene, We are looking for that ultimate millennium of peace that will happen. porque estamos esperando esa paz que vendrá en el milenio. But that call to repentance is here and it's strong today. Pero el llamado al arrepentimiento está aquí y es fuerte el día de hoy. Moving on to chapter 2, Continuemos al capítulo verses 2, 1 and 2. versos 1 y 2. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Gomer left Hosea after the birth of their children. Gomer dejó a Oseas después del nacimiento de sus hijos. It says that she went after many lovers and that they supplied her with a luxurious life at that time. Dice que ella fue tras muchos amantes que le proveyeron un estilo de vida con muchos lujos. She was living the good life for a while. Ella tuvo la buena vida por un tiempo. You know, there's a deception in sin, isn't there? Y existe un engaño en el pecado, ¿no es así? The pleasures of sin do last for a while. Los placeres del pecado sí duran por un tiempo. The problem is they eventually catch up, don't they? El problema es que eventualmente traen sus She consecuencias. left her husband and she was selling herself. Abandonó a su esposo y se estaba vendiendo ella misma. And it says for a while she lived very richly. Y dice que por un tiempo ella vivió muy bien. We have to be very careful. Debemos ser muy cuidadosos. Sin does offer pleasure for a while. El pecado sí ofrece placer por un tiempo. I was talking with someone not too long ago. Hace poco hablaba con alguien Early in their life, they had fallen into gross sin for a number of years. que durante su juventud había caído en pecado muy serio And eventually they found their life in a very deep ditch. y eventualmente se encontró a sí mismo en un hoyo profundo. But as I was talking to them, Pero conforme yo hablaba con ellos, they said, you know, early on I just couldn't see it. me dijeron, sabes, al principio yo no lo podía ver. When I turned away from the Lord, it seemed like everything was still going fine. Cuando me alejé del Señor, parecía que todo seguía yendo bien. And actually for a number of years it went fine. Y durante un número de años todo iba bien. Because there's a time difference between what we sow in life and what we reap in life. Porque existe un tiempo de diferencia entre lo que sembramos y lo que cosechamos. And this person was struggling with that. Y esta persona tenía una lucha con eso. It took a while for their sin to take them low. Llevó un tiempo para que sus pecados los atraparan. But they were repenting and turning around. Pero ellos estaban arrepintiéndose y volviéndose. The problem is they're still reaping from the bad time. Pero el problema es de que aún arrepintiéndose estaban cosechando lo que habían sembrado. And now it's difficult for them to understand why God isn't blessing them when they've turned their life around
because they're still reaping from the bad time. Y es difícil para ellos comprender ahora por qué no están recibiendo bendición cuando se han arrepentido. Pero es porque están cosechando lo que habían sembrado. We've got to be very, very careful with this concept of the deception of time. Debemos tener mucho cuidado con este engaño del tiempo. Judgment doesn't come right away. El juicio no llega de inmediato. For a while, all can go well, Por un tiempo todo puede ir bien, but eventually it catches up with you. pero eventualmente llega el momento del juicio. You can see it on people's faces, can't you? Y se puede ver en los rostros de las personas. Those that have fallen into sin, after a time, they just become bitter. Aquellos que han caído en pecado, con el tiempo obtienen una amargura. But God wants to turn that. Pero Dios quiere cambiar esto. He wants to turn it and return us to Him. Él desea regresarnos a Él. Verses 3 and 4. Versos 3 y 4. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. God is threatening to publicly expose Gomer in these verses. Dios amenaza con hacer público lo que ha hecho Gomer. Now, once again, God's word addresses many things. He was addressing Gomer, but he was also addressing Israel. Nuevamente la palabra de Dios se dirige a varias cosas. Se estaba dirigiendo a Gomer, pero también a Israel. And this issue of adultery comes up. Y cuando este asunto del adulterio viene, And it's a very, very serious issue. que es un asunto muy, muy serio, Now, in our society and culture today, en nuestra sociedad y en nuestra cultura el día de hoy, this issue of adultery is made fun of. este asunto del adulterio es un hecho de burla. It's even glorified. Aún de alguna manera es glorificado. And some of that, unfortunately, has even come into the church. Y algo de esto desafortunadamente ha entrado en la iglesia también. There's an acceptance of things. Hay una aceptación de las cosas, But this is a very serious issue. pero esto es algo muy serio. It's talked about in the Old Testament in Exodus 20, verse 14. Se nos habla de esto en el Antiguo Testamento en Éxodo 20:14, Also Deuteronomy 5 and 18. también en Deuteronomio 5:18. In these two places, it's speaking of the Ten Commandments, and adultery is brought forward as a very big issue. En estos dos pasajes se nos habla del adulterio, el cual es resaltado como algo muy serio. But in Matthew 5, verses 27 through 30, it's brought up again. Pero en Mateo 5, versos 27 y 30 se nos habla nuevamente. And Christ reinforces this concept in even a more serious way. Y Cristo refuerza este concepto de una manera más seria He defines it further. y lo define aún más allá. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Verses 27 to 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo el cuerpo sea echado al infierno. He defines it in a much broader term than even was defined in the Old Testament. Él lo define de una manera mucho más amplia que como fue definido en el Antiguo Testamento. Adultery always creates problems for many more people than just the two involved. El adulterio genera muchos más problemas que tan solo para los dos que estuvieron involucrados. The whole family is always affected by it. La familia entera es afectada. Envy, jealousy, hatred, anger, resentment always come in. Envidia, celos, odios, resentimientos, todo esto es traído. We see this very vividly illustrated in the life of David. Y esto lo vemos ilustrado de una manera muy vívida en David. And he lived the experience. Él vivió la experiencia. In Proverbs 6, 32 and 33, En Proverbios 6, 32 y 33. it says, "He who commits adultery lacks sense. Dice que el que comete adulterio carece de sensatez. He who does it destroys himself. Porque el que lo hace se destruye a sí mismo.
It goes on to say his disgrace will not be wiped away. Dice que su desgracia no será borrada. I've had to deal with these issues with some. Yo he tenido que lidiar con estos asuntos en algunos. And the tension and hurt it creates for the family is truly as bad as death. Y la tensión y el dolor que se genera en la familia es casi como el de la muerte. There is this lie in our culture today that it doesn't matter. Existe esta mentira en nuestra cultura el día de hoy que esto no tiene importancia, That everybody's doing it, it's okay. de que todo mundo lo hace y que está bien, But it's destroying the priesthood that Christ has called. pero está destruyendo el sacerdocio que Dios desea. The road to repentance is a very long one in adultery. El camino al arrepentimiento es un camino muy largo en el adulterio. When we consider David, it took years for him to return. Cuando vemos a David, observamos que le tomó años regresar And unfortunately, it carried on in his children. y desafortunadamente recayó sobre sus hijos. In the next generation, we see incest. En la próxima generación vemos un incesto, We see rape. vemos violaciones. One of his sons also slept with his wives, Uno de sus hijos durmió con sus concubinas. So how is this to be dealt with? ¿Cómo debe tratarse esto entonces? What are we to do? ¿Qué debemos hacer? How is it to be dealt with in the church? ¿Cómo debe tratarse dentro de la iglesia? Psalm 51:17. En el Salmo 51, verso 17. It really gives us a key, a starting point on dealing with not just this issue, but many issues. Because we're talking about adultery, but we're also talking about adultery or rejecting our Savior. Porque este es un asunto tan importante que no solo habla del adulterio, sino también de rechazar el llamado. Dice el 51:17 de los Salmos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. The only hope is a broken and contrite spirit. La única esperanza es un corazón quebrantado y contrito. A number of years ago, the Lord gave me a dream. Hace algunos años el Señor me dio un sueño. I had a friend of mine that I looked up to, and he had fallen into a serious sexual sin. Yo tenía un amigo a quien yo admiraba mucho, pero había caído en un pecado sexual muy serio. And I was, in a natural way, upset with him, upset with what he did. Y de alguna manera natural yo estaba molesto con él, molesto con lo que había hecho. But the Lord gave me a dream one night. Pero una noche el Señor me dio un sueño. And in that dream, I had committed the same sin that my friend committed. Y en este sueño yo estaba cometiendo el mismo pecado que mi amigo había cometido. And I felt the shame. Y sentí la vergüenza. I felt the severe disappointment of God on my life in that dream. Y sentí la decepción severa de Dios en este sueño. Now, why does that shame come? Ahora, ¿por qué viene esta vergüenza? It really comes to break our hearts so that the Lord can deal with us, doesn't it? Viene para quebrar nuestro corazón y para que Dios pueda tratar con nosotros. When that shame comes, there's two choices, a choice we have to make between two things. Cuando esta vergüenza cae sobre nosotros, podemos tomar una decisión entre dos opciones. We can choose to become hard and say, nobody's going to tell me what to do. Podemos escoger endurecernos y decir, a mí nadie me va a decir qué hacer. Or we can allow it to change us and saying, Lord, change me. O podemos permitir que nos cambie y decir, Señor, cámbiame. In that dream, I felt the shame that my friend probably had. En este sueño yo sentí la vergüenza que mi amigo probablemente sentía. I woke up from that dream with a little different attitude. Y desperté de ese sueño con una actitud algo distinta. One of really just great concern that my friend would repent. Yo sentía la preocupación de que mi amigo se arrepintiera. The Lord wants to use whatever He can in our hearts to turn us back to Him. El Señor desea usar lo que sea que encuentre en nuestro corazón para volvernos a Él. He wants to break our hearts that He can deal with us. Él desea quebrantar nuestro corazón para tratar con nosotros. How do we keep ourselves from it?
¿Cómo nos guardamos de esto? Adultery, this sin is rampant throughout the world today. El adulterio, este pecado en específico, está desatado en todo el mundo. The enemy of our soul would desire to trap us in this area, and this is one of the major traps he has for the church today. El enemigo de nuestras almas desea atraparnos en esta área y es una de las áreas donde la iglesia quiere introducir a la iglesia. How do we protect ourselves? ¿Cómo nos protegemos? In Genesis 29, we see that Joseph was spared from this. En Génesis 29 vemos que José fue librado de esto. He was under great temptation, Él estuvo bajo gran tentación, but I believe the key is he was obedient in small things. pero yo creo que la clave es que fue obediente en las cosas pequeñas. He knew when to run. Sabía cuándo correr. He knew at the right time he had to run in order to be obedient. Sabía en el momento justo cuándo correr para ser obediente. And if he could be obedient in that small thing, then God would protect him. Y si era obediente en lo pequeño, entonces Dios lo protegería. When temptation came, what did he do? Cuando vino la tentación, ¿qué hizo? He ran! Corrió. He ran as fast as he could. Corrió tan rápido como He pudo. didn't care what other people thought. No le importó lo que los demás pensaran. He didn't care about his own emotions or how he looked. No le importaron sus emociones o cómo estaba. He just got out of there. Solo salió de ahí. Running was something he could do. Correr es algo que podía hacer. Now, if he would have stayed there and just tried to fight it spiritually, Ahora, si él se hubiera quedado ahí y hubiera tratado de pelear espiritualmente, it wouldn't have worked, would it? no hubiera salido. Now, how do we know that? ¿Cómo lo sabemos? Because he's like you and me. Porque He él was. es como tú y como yo. We're destined to failure if we try to fight it alone. Estamos destinados a fallar si tratamos de pelear por nosotros mismos. But if we're obedient in the small thing that we know we can do, which in this case was running, Pero God si, will protect. pero si somos obedientes en las cosas pequeñas que somos capaces de hacer, que en este caso era salir corriendo, entonces Dios nos We need protege. to stay on God's side in this area. Debemos permanecer del lado de Dios en esta área. Proverbs 22:14. Proverbios 22:14 dice así, Proverbios 22:14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. We need to be very careful that we ask the Lord to spare us. Debemos ser muy cuidadosos y pedirle al Señor que nos libre. We want to be on His side and not give Him any reason to be angry with us. Debemos estar de su lado y no darle ninguna razón para que se enoje con nosotros. Hosea 2, verse 5. En Oseas 2, verso 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Once again, we're talking of several different things at the same time. Nuevamente estamos hablando de distintas cosas al mismo tiempo. We're talking about Gomer, yes, the historical event. Estamos hablando de Gomer, el recuento histórico. She was an illustration of Israel, what was happening. Ella era ilustración de lo que estaba sucediendo en Israel. And it's talking prophetically of the church, us here today. Y también está hablando proféticamente de la iglesia, de nosotros, los que estamos aquí el día de hoy. Much of the church has sold itself out for success. Mucho de la iglesia se ha vendido a cambio de éxito. You know, a number of years ago, I had an older pastor talk to me. Algunos años atrás tuve un pastor And anciano me habló he said this. He said, Satan knows your price. y él me dijo, Satanás conoce tu precio. He knows what it will take to buy you out. Él sabe qué es lo que necesita para comprarte And he'll offer all of that to you. y te lo va a ofrecer todo. The question is, what are you going to do with it? Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Can you be bought out? ¿Puede ser comprado? Can you as a church be bought out? ¿Puede ser comprado como iglesia? Can you as a leader be bought out? ¿Puede ser comprado como líder?
or will you only stand for righteousness? ¿O vas a estar de pie del lado de la justicia? Righteousness must rule in our hearts. La justicia debe reinar en nuestro corazón. If righteousness rules, then we can't be bought out. Si la justicia reina, entonces no debemos preocuparnos. Verse 6. En el verso 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. God knows how to put us in a place where we can't run any longer. Dios sabe cómo ponernos en el lugar donde ya no podemos correr. He knows how to box us in. Sabe cómo encerrarnos en un cajón. In Luke 15, verses 14 through 16, we have the story of the prodigal son. En Lucas 15 tenemos la historia del hijo pródigo. And it says, when he had spent everything and there was a famine in the land, Dice que cuando se gastó todo y hubo hambruna en la tierra, everybody in the country was in need, todos en la nación tenían necesidad. that he basically hired himself out and he found himself in a field eating with the animals. Básicamente se vendió a sí mismo y se encontró comiendo con los animales. It was only then that he began to recognize what he had done to himself. Fue solo entonces que él reconoció lo que había hecho. Now, it took a long time for him to get to that point, didn't it? Pero le tocó mucho tiempo llegar a ese punto, ¿no es así? But God will do what is necessary to box us in, won't he? Sin embargo, Dios va a hacer lo necesario para encerrarnos. And sometimes he has to take us down pretty low Y a veces tiene que llevarnos muy, muy bajo, before we're willing to look up and just see him. antes que estemos dispuestos a alzar nuestra vista y verlo a Él. And we see in these verses in Hosea, God saying, I will hedge her, I'll build a wall around her. Y vemos lo mismo en estos versos en Oseas, que dice que lo va a encerrar. Verse 7. Verso 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Gomer had many lovers, but she had never remarried. Gomer tuvo muchos amantes, pero nunca se casó Now, con ellos. this was a very, very important fact. Ahora esto es algo muy importante, If she had remarried, she could never have returned to Hosea. porque si se hubiera casado con uno de ellos, no hubiera podido regresar con The Oseas. scripture is very clear on this. La escritura es muy clara en esto. In Deuteronomy 24, 1 through 4, En Deuteronomio 24, del 1 al 4, it says, if a man marries a woman and they get divorced, dice que si un hombre se casa con una mujer y se divorcian, and if she marries another, she can never return to her first husband. si ella se casa con otro, nunca más puede regresar al primero. Now, this brings up this whole topic of divorce and remarriage. Ahora, esto trae a luz el tema del divorcio y el segundo casamiento. This obviously is related with that last difficult topic we just talked about, adultery. Y esto probablemente está relacionado como con el último tema que es muy difícil, el adulterio. This is probably one of the most controversial topics in the church today. Y esto probablemente es uno de los temas más controversiales que hay en la iglesia el día de hoy. We've got to be very, very careful on this issue and see what Scripture really says about it. Y debemos ser muy, muy cuidadosos en esto y observar lo que la escritura dice. Similar to adultery, it's easy to say, well, it's not that important because it involves too many people. We just don't want to deal with that. Y al igual que el adulterio, donde decimos, es que es muy complicado, hay muchas personas involucradas, es mejor no lidiar con eso. And if we come to the wrong conclusion in this area, we can give people advice that basically lead them into adultery. Si le damos a las personas un mal consejo en esta área, las podemos guiar literalmente al adulterio. So it's a very serious issue, Así que es un tema muy serio and we've got to be very careful. y debemos ser cuidadosos. Verse 8. Verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. First, it's important for us to realize where provision comes from. Primero debemos darnos cuenta de dónde viene la provisión. Does provision come from your parents? ¿Viene tu provisión de tus padres? Does it come from your spouse? ¿Viene de tu cónyuge? Does it come from your boss? ¿Viene de tu jefe? Does it come from an insurance company? ¿Viene de una compañía de seguros?
Where does provision come from? ¿De dónde viene la provisión? It only comes from the Lord. Solo del Señor. Psalm 20 verse 7 says, "Some trust in chariots and some in horses, but we will trust in the name of the Lord our God." Salmo 20, verso 7 dice, algunos confían en caballos y otros en carros, pero nosotros confiamos en el Señor. Philippians 4:19 says that God will supply every need. Filipenses 4:19 nos dice que Dios suplirá todas las necesidades. Now, in this verse in Hosea 2:8, En este verso de Oseas 2:8, she was looking to different things to supply for her. ella estaba buscando distintas cosas que le proveyeran. Gomer was trying to make her own way. Gomer estaba tratando de tener su propio camino. We have this same problem. Y nosotros tenemos el mismo We problema. always try to look for our own way out, don't we? Siempre estamos tratando de buscar nuestra propia salida. Have you ever gotten a little low on finances ¿Alguna vez has estado en aprietos financieros and you begin to try and figure it out? y empieza a tratar de entender? I've had this happen many times. A mí me ha sucedido mucho. The problem is I look to the wrong things for provision. Y el problema es de que veo a las cosas equivocadas para que me provean. I'm not talking about faithfulness and what we've been given here. Y yo no estoy hablando aquí sobre la fidelidad de lo que Dios nos ha dado, We don't want to look to the wrong sources for provision. sino que debemos ser cuidadosos de no ver a las fuentes equivocadas para proveernos. Because if we do, it leads us to the wrong conclusion and we end up becoming a Gomer. Porque si lo hacemos, nos lleva a la conclusión equivocada y terminamos como Gomer. We've got to trust the Lord to supply. Debemos confiar en el Señor para la provisión. We must learn to trust God and not trust our own way of thinking. Y debemos aprender a confiar en Dios y no en nuestra propia manera de pensar. We can't rely on our bank account to solve anything. No podemos confiarnos en nuestra cuenta bancaria para resolverlo We've todo. got to realize it's the Lord that is our provision, Debemos percatarnos que Dios es nuestra provisión and we've got to look to Him. y debemos verlo a Él. A while back, I was very concerned about an area of provision in my life. Un tiempo atrás me preocupaba un área en mi vida sobre la provisión. And I was concerned enough that I called my spiritual leader. Y estaba tan preocupado que llamé a mi líder espiritual. And I went through my concern with him, and I told him all the things I was trying to do to solve the problem. Le expliqué mi problema y le expliqué las cosas que estaba haciendo para tratar de resolverlo. And they were good things, honestly. Y la verdad eran cosas buenas. But my spiritual leader said this to me. Pero mi líder espiritual dijo lo siguiente. He said, "Rob, are you being faithful with what the Lord's called you to? Rob, ¿estás siendo fiel con lo que Dios te ha llamado a hacer? Are you being faithful in giving and doing what He's called you to do with your finances?" ¿Estás siendo fiel en dar y hacer lo que tienes que hacer con tus finanzas? And I sighed. Y yo I solo said- suspiré y dije, I said, "Yes." sí. And then he said, "Well, I'm sure the Lord is going to be faithful and provide for you." Y él dijo, bueno, entonces estoy seguro que Dios va a ser fiel en proveerte. And it was just like, Y yo solo me quedé como que, but doesn't that happen in our life all the time? Pero no sucede esto en nuestra vida todo el tiempo. We've got to trust Him for the provision, Debemos confiar en Él para la provisión. because the reality is, in the days ahead, we can't figure it out. Porque la realidad es que en los días por venir There's no sabemos. prosperity all around us right now, and it looks like everything's okay, but there's going to come a day, and I don't think it's very far away, when it's not going to go so well in the economy. En estos tiempos parece que todo está bien y todo hay prosperidad, pero no sabemos en lo que viene qué va a haber. We want to see the Lord be our provision, don't we? Y debemos ver al Señor como nuestra provisión. But that means we've got to trust Him today. Pero esto significa que debemos confiar en Él hoy. Learn the lesson today. Aprendamos la lección hoy. Verses 9 and 10. Versos 9 y 10. Por tanto, yo volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. God gave prosperity to Israel, but they had used it for evil. Dios le dio prosperidad a Israel, pero lo utilizaron para el mal.
When evil enters the equation, eventually the prosperity is going to leave. Cuando el mal entra en la ecuación, la prosperidad eventualmente se irá. Proverbs 10, verse 22 says, "The blessing of the Lord makes rich." Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece And he adds no sorrow with it. y no añade tristeza. Now, I've known some people that are very, very wealthy. Yo conozco personas que son muy adineradas And some of them have peace. y algunos de ellos tienen paz, They carry the presence of the Lord. llevan la presencia de Dios. I've known other people who are very, very wealthy whose lives are disasters. Y conozco a otros que son muy adinerados y sus vidas son un desastre And they're full of fear. y están llenos de temores. I've known some poor people that were just at complete peace. Y conozco algunas personas pobres que tienen perfecta paz. And I've known other poor people who were just consumed with fear. Y conozco a otros pobres que son pobres y simplemente están consumidos por el miedo. But what does this verse say? The blessing of the Lord makes rich. Pero ¿qué nos dice este verso? La bendición de Jehová enriquece And he adds no sorrow with it. y no añade tristeza. It's not about the wealth or the provision, is it? No se trata de la riqueza ni de la provisión. What do we trust? ¿En qué confiamos? Recently, I was talking with someone about this, Recientemente hablaba con alguien acerca de esto and this person makes a very high salary, y esta persona tiene un salario muy alto and they were expressing great fear. y me estaban expresando algunos grandes temores. And the amount of money that this person makes is more than I can imagine right now. La cantidad de dinero que esta persona hace es más de la que yo puedo imaginar. But this person said something to me. Pero él me dijo algo. They were nearly shaking in fear when they said it. Estaba casi temblando del miedo cuando lo dijo. They said, "I have nothing. Dijo, no tengo nada. I have nothing. Tengo nada. I can't get anything." No puedo obtener nada. That's not the blessing of the Lord, is it? Y esa no es la bendición de Dios. Because he adds no sorrow with it. Porque Él no añade He wants to tristeza. be our provision, and he wants to encompass us about with peace. Él quiere darnos la provisión y dárnosla con paz. Verse 11. Verso 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Now this is talking about a generation who just like to party. Ahora, aquí nos está hablando de una generación que solo le gusta parrandear. It was a generation that just wants to have fun. Es una generación que solo quiere divertirse. It's kind of like our generation today. Se parece mucho a nuestra generación. And God said he was going to take away their ability to rejoice. Y Dios dice que les quitaría su habilidad para gozarse. Even rejoicing, Aún regocijarse. even joy and happiness just comes from knowing him. Aún el gozo y la felicidad vienen solo de Él. Verse 12. En el verso 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. We've got to attribute all of our wealth and our provision to God. Debemos atribuirle toda nuestra riqueza y nuestra provisión a Dios. You know, it's easy when things are going well to feel strong and powerful, isn't it? Porque es fácil cuando las cosas van bien sentirse fuerte y poderoso. But it's at that time we need to look to the Lord as our provision. Pero es aquí cuando debemos ver al Señor como nuestro proveedor. In Luke chapter 12, verses 16 through 21, Jesus gives a parable. En Lucas capítulo 12, versos 16 al 21, Jesús nos da una parábola. And it was about a rich man who had a lot. Y era sobre un rico que tenía mucho. And he had so much, he said, you know what? I have to tear down the bank that all my money is in, and I have to build a bigger one. Y era tan rico que decía, voy a tener que derribar los graneros donde tengo todas mis cosas y hacer unos más grandes. Because it's not big enough to have everything that I own. Porque no son lo suficientemente grandes para contener todo lo que tengo. But God said to him, you fool. Pero Dios le dijo, necio,
This night your soul is required. esta noche tomaré tu vida. We need to remember God as our provision. Debemos recordar que Dios es nuestra provisión. He's the one that supplies for us. Él es el que nos provee. Verse 13. En el verso 13, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. The Lord said he would punish Israel for the time that they worshiped false gods. Dios dice que castigaría a Israel por el tiempo que adoró a falsos ídolos. Now this verse is referring way back 700 years when they worshiped Baal. Ahora estos versos se refieren a 700 años atrás cuando Israel adoraba a Baal. And that story takes place way back in Numbers 25. Y esto sucede en Números capítulo 25. Once again, judgment ultimately comes, but it takes a long time. Nuevamente, el juicio llega, aunque a veces tarde tiempo en llegar. We've got to allow for that time for things to come. Y debemos prever el tiempo en que suceden las cosas. Because you don't reap right away, do you? Porque no se cosecha de inmediato. Verse 14. Verso 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. When God is trying to get our attention, many times the first thing he does is take us into a wilderness experience. Cuando el Señor está tratando de llamar nuestra atención, suele llevarnos al desierto. Now, what do I mean when I say wilderness? It's any difficult time in our life. Y a lo que me refiero con desierto es a cualquier momento de dificultad. A wilderness can be a time of financial distress. Un desierto puede ser un momento de dificultad económica. It can be a time when we don't hear God's voice. Puede ser un tiempo en que no escuchamos la voz de Dios. It can be a time of suffering, a time of pain, a time of no water. Puede ser un tiempo de sufrimiento, un tiempo de dolor, un tiempo sin agua. He's able to get our attention in the wilderness of Él life. es capaz de llamar nuestra atención en los desiertos de la vida. A number of years ago, I had the opportunity to go to the Sinai Peninsula. Años atrás tuve la oportunidad de ir a la península del Sinaí. And we were able to walk across a little piece of desert for a couple hours. Y tuvimos la oportunidad de caminar un pedacito del desierto durante algunas And horas. it was the same place that the children of Israel found themselves. Y era el mismo lugar donde los hijos de Israel caminaron. And they were in that desert. Ellos estuvieron en ese desierto. Now, when it was light out, when the sun was shining, in some ways it was a beautiful area. Cuando el sol estaba resplandeciendo durante el día, de alguna manera el lugar era agradable. But a couple things occurred to me when I was there. Pero un par de cosas me sucedieron Number estando yo one ahí. is I understood why the children of Israel complained. Número uno, comprendí por qué los hijos de Israel se quejaban. Because I said I would complain also. Porque yo dije, yo también me quejaría. But second, I realized in being in a place like that they were completely dependent on God. Pero también me di cuenta que al estar en un lugar como este, dependían enteramente de Dios. Why does the Lord take you and I through experiences in a wilderness? ¿Por qué el Señor te lleva a ti y a mí por el desierto? Maybe financial trouble, Quizás los problemas financieros, maybe a time of not hearing from Him, quizás un tiempo en que no escuchas de Él, maybe health issues, quizás problemas de salud, difficulties. dificultades. Why does He do that? ¿Por qué lo hace? It gets our attention, doesn't He? Para llamar nuestra atención. We're able to say, "Oh Lord, I need you. Ahí somos capaces de decir, Señor, te Send necesito. me water." Envíame agua. It's easy to get very serious when you're in the wilderness. Es fácil ponerse serio cuando uno está en el desierto. To need to hear from Him. Uno necesita escuchar de Él. God says in this verse, in verse 14, I will allure her. Dios dice en el verso 14, And I'll la lead- atraeré I'll lead her into a wilderness. y la llevaré al desierto. Verse 15. Verso 15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Now this valley of Achor is southwest of Jericho. Ahora el valle de Acor está en el sudoeste de Jericó. This valley of Achor literally means the valley of trouble.
El valle de Acor literalmente significa el valle del problema o de la tribulación. It's the place where the children of Israel stoned Achan in Joshua chapter 7. Es el lugar donde los hijos de Israel apedrearon a Acán en Josué 7:19. Now it's interesting, he says, in the valley of trouble, I'll give her hope. Y es interesante que dice que en el valle de la tribulación le daré esperanza. In times of trouble, God wants to give us hope. En los tiempos de problema, Dios nos da esperanza. And when we're in trouble, He wants us to focus on that hope. Cuando estamos en problema, Él desea que nos enfoquemos en esa esperanza. He'll provide a way of escape for us. Él nos proveerá un lugar de escape. In 1 Corinthians 10:13, he says, no temptation is too strong. En 1 Corintios 10:13, Él dice que ninguna tentación es demasiado fuerte, God is faithful. porque Dios es fiel He won't tempt you beyond your ability. y no nos tentará más allá de nuestra habilidad. But He'll provide a way of escape. Pero Él proveerá una vía de escape. That concept is He'll give you hope to get out. Y este es el concepto de una esperanza para salir. We want to be those that are ministers of hope. Y debemos ser ministros de esperanza. Those that offer hope to others. Debemos ofrecerle esperanza a los demás. If people will acknowledge they have done wrong and will accept God's judgments, God will give them a door of hope. Si las personas reconocen que han hecho mal y reconocen los juicios de Dios, Él les dará una puerta de esperanza. I was speaking with a young man years ago who was facing some legal trouble, and I just encouraged him to embrace that trouble as God's judgment, and with it, God wanted to give him hope. Tiempo atrás hablaba con un joven que estaba enfrentando unos problemas legales y yo lo animé a que abrazara estos problemas y que lo reconociera como un juicio de Dios para encontrar una esperanza. And we've seen in his life in the following years that have played out that as he's done that, God has given him hope and new life. Y hemos visto después de algunos años en su vida que al atravesar él por estas cosas, Dios le ha dado esperanza para su vida. We don't want to lose hope, and we want to give hope to others. No debemos perder la esperanza y debemos darle esperanza a los demás. Verse 16. Verso 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Baal was an early name, the early word for Lord or master. Baal era una palabra antigua que era la que se utilizaba para señor o maestro. But over time it became associated with false worship because of the name of the god. Pero con el tiempo se asoció con la idolatría debido al nombre de este ídolo. God was saying, however, He was going to change that. Sin embargo, Dios dice que cambiaría That esto, He was going to be a husband. que él sería un esposo. Now, there's a big difference between this concept of Baal, master, Hay una gran diferencia entre este concepto de Baal como maestro and a concept of a husband. y el concepto de un esposo. Christ is married to the church. Cristo está desposado con la iglesia. He's the husband of the church, right? Él es el esposo de la iglesia. He's not the boss of the church. No es el jefe de la iglesia. There's a difference between a boss and a husband. Y hay una diferencia entre un jefe y un esposo. It's important for us to realize this. He's not to be our boss. Y es importante que nos demos cuenta que Él no es nuestro jefe, He's to be our husband. Él es nuestro esposo. Now, a husband supplies your needs and a boss supplies your needs, right? Ahora, un esposo suple las necesidades y un jefe también suple las necesidades. So what's the difference between the two? ¿Cuál es la diferencia entonces? Love, El amor, right? ¿no es así? One involves love and one involves obligation. Uno involucra amor, el otro involucra obligación. He's given His love to us. Él nos ha dado su amor. Now, do you treat him like a boss Ahora, si lo tratamos como un jefe or do you treat him like a husband? o lo tratamos como un esposo, He wants us to show that love back. Él desea demostrarnos su amor. He has given us His love. He is not our master. He's our husband, our love. Él desea darnos su amor porque Él no es nuestro jefe, nuestro maestro, Él es nuestro esposo. In verse 17, He said He would remove the Baals from their mouth.
En el verso 17 dice que Él removerá los baales de su boca. And this speaks of cleansing. He wants to cleanse our mouth. Y esto nos habla de limpieza. Él desea limpiar nuestra boca. This is not just talking about foul language, No solo nos está hablando de un lenguaje sucio, although that's part of it, but He wants us to call on Him. aunque es parte de esto, pero Él principalmente desea que llamemos To call on the name of the Lord. en el nombre del Señor. What is the first thing you do when you're in trouble? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando estás en What is your problemas? initial response? ¿Cuál es tu respuesta inicial? A number of years ago when I was in China, I was visiting a Bible school. Años atrás, estando en China, visité un instituto bíblico And they had tile outside and it had been raining very heavily. y tenían unas losas afuera y había estado lloviendo mucho. And I walked down some stairs like this onto the tile that was wet and I went, woo, boom! Y yo estaba bajando las gradas como estas hacia donde estaban las losas que estaban húmedas y me resbalé y me caí. Woo, boom, woo, poo. Good, okay. And I fell right on my back. Y caí sobre mis espaldas. And I was with another older pastor. Y estaba con otro pastor mayor. And his immediate response shocked me. Y su respuesta me impactó. Do you know what he did? ¿Saben qué hizo? He immediately said, "Oh, Jesus, will you help us? Inmediatamente dijo, Jesús, ayúdanos. Oh, Rob fell. Would you come and touch him?" Rob se cayó, puedes venir a tocarlo. And I was in great pain, but I was astounded. Yo tenía un gran dolor, pero que estaba sorprendido. Because the first word out of his mouth was prayer. La primer palabra que salió de su boca fue una And oración. I was very convicted about it. Y me quedé muy tocado por eso. And as I was in pain, I realized my first response was to yell in pain. Y me percaté que yo estando en pena, mi primera It respuesta wasn't to fue cry out to my Savior, fue un llanto de dolor. my only opportunity of hope. No fue un clamor al Señor, His was one of prayer. pero Él lanzó un clamor de oración. How much more does the Lord want us to respond that way to Him? ¿Cómo desea el Señor que respondamos a Él de esa To manera? purify our mouths so that our immediate response is communication with Him. A purificar nuestra boca para que nuestra respuesta inmediata sea una de comunicación con Él. That we would see Him move. Para verlo a Él moverse.